Bueno, lo que vamos a ver hoy se llama Equilibrio de sistemas vinculados y es la unidad 4. Cuando vimos la primera clase el otro día, estábamos mirando cuál es la función de una estructura. Y dijimos que la función de una estructura es transmitir cargas. Alguien que me avise por WhatsApp si me están escuchando y viendo bien, por favor. La función de la estructura es transmitir las cargas y las cargas siempre se van hacia el piso, que es el último elemento resistente. Acá tenemos un ejemplo, tenemos la losa que le va a transmitir las cargas a la viga le va a transmitir las cargas a la columna a la base y por último la base al terreno. Bueno, genial que se escucha. Bueno, en todo el caminito que van a recorrer las cargas, van a ir atravesando distintos elementos estructurales que van a ser de diferentes materiales. Durante todo ese recorrido, el material tiene que ser capaz de soportar todas las cargas, las deformaciones y además todo esto va a tener que suceder durante toda la vida útil de la estructura, que dijimos que era el tiempo para el cual la estructura se diseña, que va a variar según el tipo de estructura y en dónde está ubicada. Entonces vimos que el objetivo de la estructura era esa, transmitir cargas. Y dijimos que para que la estructura funcione como tal tenía que cumplir con algunos requisitos que se llaman condiciones de existencia. Que las condiciones de existencia dicen que la estructura tiene que ser estable, resistente y rígida. Resistente quiere decir que sea capaz de soportar las cargas, rígida quiere decir que sea capaz de soportar las deformaciones, y cuando hablamos de estable, lo que nos estamos refiriendo es al tipo de equilibrio. La estructura tiene que estar en equilibrio estable, o sea, no se tiene que mover. Ese equilibrio nosotros lo vamos a pensar compuesto por dos tipos. Uno se llama condición de equilibrio traslacional, que significa que la suma de todas las fuerzas que estén actuando en la estructura tienen que ser cero. Y otra es la condición de equilibrio rotacional, que lo que tienen que ser cero son los momentos. ¿Qué estoy diciendo? Con la condición de equilibrio traslacional, al ser la fuerza cero, por definición de fuerzas, habíamos dicho que era toda acción que modificaba el estado de movimiento de un cuerpo. Entonces, el equilibrio traslacional quiere decir que la estructura no se tiene que desplazar. Y el rotacional que no tiene que volcar sería, no tiene que sufrir ningún giro. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase es qué son las reacciones de vínculo, qué son los vínculos. Vamos a conocer las reacciones de vínculo externo necesarias para asegurar el equilibrio de un sistema estructural plano vinculado a tierra. Ya entendimos lo que es una estructura, entendimos qué son las cargas, ahora tenemos que ver qué es lo que le vamos a poner a la estructura para que no se mueva. Ese va a ser nuestro recorrido en el aprendizaje. Tenemos la estructura, lo primero que vamos a hacer es dejarla quieta, la vamos a dejar en equilibrio para después poder empezar a calcularla. Una vez que esté en equilibrio, vamos a ver si resiste las cargas y por último vamos a ver si se deforma. Pero lo primero es esto, es plantear la condición de equilibrio. En la actualidad, con los software que se usan actualmente, directamente uno puede importar el plano de la estructura o de lo que uno esté calculando, lo puede importar desde AutoCAD en 3D con sus espesores y se puede calcular perfectamente. Pero para comenzar a estudiarlo, como nosotros lo vamos a hacer a mano, vamos a hacer un modelo de la estructura. Vamos a imaginarnos una estructura que sea más simple para dibujarla y para calcularla. Y para eso vamos a usar estructuras planas. Dada la estructura espacial, si nosotros tenemos simetría respecto a un plano, podemos modelar un sistema estructural plano. Por simetría se refiere a simetría geométrica y de cargas. Y cada una de las componentes de una estructura plana se llama chapa. Por ejemplo, en esta nave industrial vemos que se repiten muchas veces
un mismo tipo de elemento estructural. Entonces podemos calcular uno solo de ellos y después podemos ver cómo serían las cargas que les corresponden a los demás. Entonces lo que vamos a hacer es modelar. Lo que se hace en general es, para que lo entiendan fácil, es dada una estructura espacial, la suponemos en un plano y la suponemos formada por barras y nudos. O sea, lo que dibujamos, en vez del espesor de los elementos estructurales, dibujamos nada más que el eje de, por ejemplo, en una viga dibujamos el eje longitudinal, dibujamos el eje medio de cada elemento estructural. Vamos a ver cuáles son los movimientos posibles de un cuerpo rígido, para ver qué es lo que nosotros tenemos que evitar que se mueva. En el plano, al cuerpo rígido se le suele llamar chapa. Los movimientos posibles de una chapa en el plano, o sea, de un cuerpo cualquiera de dos dimensiones en el plano, son dos desplazamientos, uno en X y uno en Y, y un giro alrededor, o sea, un giro en el plano en el cual está contenida la chapa, que en este caso sería un giro alrededor del eje Z. Y en el espacio vamos a tener tres desplazamientos, uno en cada eje y tres giros. Y vamos a ver qué es un vínculo. Un vínculo se define como todo dispositivo material que restringe o limita la movilidad de un elemento estructural. Y las reacciones del vínculo son las fuerzas que, actuando en sustitución de los vínculos, equilibran a las cargas. Por ejemplo, tenemos acá, supónganse, una pelota, que la única carga que tiene es la de su peso propio, y está apoyado en una mesa. Si nosotros quitamos la mesa, ¿qué va a pasar? La pelota se va para abajo. ¿Cuál era la fuerza que estaba haciendo la pelota? Era menos P. Era la opuesta al peso, entonces la pelota se mantenía en equilibrio. La fuerza que hacía la mesa era menos P. Entonces, la mesa es el vínculo y menos P es la reacción del vínculo. Y hay distintos tipos de vínculos. Tenemos los vínculos externos o apoyos que relacionan a la estructura con el suelo y a los elementos de la estructura entre sí apoyados unos a otros. Los apoyos asientan una pieza sobre la otra. Y hay de distintos tipos. Estos son los principales que vamos a comenzar a estudiar. Tenemos el apoyo móvil o simple, que es un dispositivo que restringe un grado de libertad, un solo movimiento. Ahora vamos a ver cuáles. GL es grado de libertad. Tenemos otro que esta es la forma en la que se simboliza. Si uno en una estructura coloca un triangulito con una raya abajo, quiere decir que en ese punto de la estructura hay algo que yo le coloqué que me está impidiendo el movimiento de la estructura en una dirección. Después tenemos al apoyo fijo o articulado, que restringe 2 grados de libertad en el plano y en el espacio 3 grados de libertad. Y luego tenemos el empotramiento, que restringe la totalidad de los movimientos posibles del cuerpo rígido, tanto en el plano como en el espacio. Y los vínculos internos son los nudos, que entrelazan a los elementos entre sí. Pueden ser articulados o pueden ser rígidos. El articulado serían barras que están abulonadas, que están unidas con bulones. Y el rígido serían barras soldadas. Entonces, el articulado se dibuja como un redondelito que simularía, bueno, la articulación, y se lo nombra con una letra K para después calcular. Y el rígido, bueno, no se dibuja porque sería la unión de los elementos. El nudo articulado funciona como como un apoyo fijo. Y el nudo rígido funciona como un empotramiento. Si yo uno 2 barras, mediante una articulación no se van a poder desplazar, pero sí van a poder rotar. Y en cambio, si yo las sueldo, no se van a poder mover para ningún lado. Vamos a ver algún ejemplo. Esto, bueno, tenemos la estructura metálica correspondiente a una columna que está empotrada en una base. Esto sería un empotramiento.
Esta base funciona como vínculo de esta columna, entonces le impide desplazarse para cualquier lado y rotar para cualquier lado, es un empotramiento. En este caso tenemos las piedras verticales, están actuando como vínculos de la piedra horizontal, porque están evitando que la piedra se caiga al piso. Acá tenemos ejemplos de vínculos internos. Estos serían apoyos, estos serían nudos rígidos, serían nudos soldados. Acá, en la unión de las barras con esta planchuela, tendríamos nudos articulados y a su vez toda esta columna está empotrada en esta base. Y este dibujo está para ver algunos de los nombres de las estructuras. Las vigas son generalmente elementos que trabajan a flexión y están, en la mayoría de los casos son los elementos horizontales. Bueno, pilar es una palabra que se utiliza más en la bibliografía española. Nosotros le decimos columnas. Columnas y zapatas les decimos a las bases, que hay de distintos tipos. Bueno, y en este caso hay unas viguetas que son las que luego van a soportar al piso. Vamos a comenzar viendo el primer tipo de apoyo, que se llama apoyo móvil, que dijimos que restringía un grado de libertad. Es algo que nosotros le colocamos a la estructura que va a impedir que se mueva. En el punto A, esto que está acá sería la chapa, y el apoyo sería este, que se simboliza como un patín con rueditas. Entonces el patín está unido al cuerpo rígido en este punto. ¿Y qué va a pasar? El cuerpo va a poder moverse en este sentido, va a poder rotar, pero no se va a poder mover verticalmente. También se puede simbolizar por una biela. Entonces, en el punto A de la chapa, articulado el apoyo móvil, está obligado a desplazarse en dirección NN paralela al plano de rodamiento, que es este. Pero está impedido de hacerlo en la dirección normal. Y acá, si vemos, esta es la misma forma, o sea, es el mismo apoyo, pero se puede simbolizar de otra manera. Para desplazamientos infinitésimos, el punto A está obligado a desplazarse en la dirección NN normal a la biela. Es decir, es lo mismo que dibujar esto. Esto sería en el plano. En el espacio sería como tener una barra apoyada en una bola o una barra que se está desplazando, una barra apoyada en una superficie que no tiene fricción. La reacción de vínculo del apoyo móvil es una fuerza que pasa por su articulación y es perpendicular al plano de apoyo. Generalmente se dibujan así verticales porque es más fácil de aprenderlo, pero los apoyos estos pueden estar en cualquier dirección en la cual uno necesite restringir el movimiento de la estructura en esa dirección. Y este es el apoyo fijo, que es igual que el anterior, nada más que está fijo a la tierra, no tiene las rueditas. Y este se simboliza con dos bielas. Entonces, la biela AC permitiría al punto A desplazarse por la recta. La AC permitiría al punto A desplazarse por la recta MM. Y la biela AB haría que el punto A se pueda mover por NN. Como las dos direcciones son diferentes, la única opción es que el punto A permanezca quieto. Espacialmente se puede simbolizar como una rótula o como una superficie rugosa en la cual está apoyada la estructura. La reacción de este apoyo es una fuerza que pasa por la articulación y tiene cualquier dirección. En la otra, siempre la dirección era perpendicular al plano de apoyo. Acá puede tener cualquier dirección. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a descomponerla en una reacción vertical y en una reacción horizontal. Vamos a trabajar con los mismos ejes que trabajamos en álgebra
X horizontal y vertical y el Z saliente. Vamos a trabajar ahora en el plano XY. Y el empotramiento fija un punto y una dirección, con lo que la chapa queda fijada a tierra. En la figura se fijó el punto A de la misma y la dirección NN. Es decir, que este punto B, al encontrarse fijo A, necesariamente se tiene que desplazar en la dirección normal a B. O sea, B se podría desplazar en este sentido. Pero a su vez se le impuso que se tiene que desplazar en NN. Como es imposible que se pueda desplazar en las dos direcciones al mismo tiempo, está impedido de moverse. Y al tener la chapa dos puntos fijos, A y B, todos los demás restantes, como están vinculados por la condición de rigidez, quedan fijos. Por lo tanto, la chapa está inmóvil. También el empotramiento se puede simbolizar por un apoyo fijo y uno móvil, o por tres bielas, dos concurrentes a un punto y la tercera articulada a un segundo punto. Y espacialmente es, por ejemplo, si imagínense una pared que tiene empotrada una viga dentro, como para que la puedan visualizar fácilmente. El empotramiento reacciona con una fuerza que pasa por su articulación, que sería esta, y un par. O sea, vamos a repasar. Teníamos el primer apoyo, el de primera especie, que era el apoyo móvil, reacciona con una fuerza perpendicular al plano de apoyo. El fijo reacciona con una horizontal y una vertical. Y el empotramiento reacciona con una horizontal, una vertical, más un par. Esas son las reacciones de vínculo. Puede suceder que una estructura tenga los vínculos necesarios. Ahora vamos a ver cómo sabemos cuántos vínculos tiene que tener. Puede suceder que tenga los vínculos necesarios pero que estén mal colocados, es decir, eso se llama vinculación aparente. Cuando parecería que la estructura va a estar en equilibrio, pero no lo está, porque por ejemplo aquí si yo les aplico una fuerza horizontal, esto puede salir rodando. Bueno, vamos a ver la relación entre las condiciones de vínculo y los grados de libertad. Condiciones de vínculo sería la cantidad de reacciones de vínculo que yo voy a tener en la estructura. O sea, tengo la estructura, le coloco los vínculos y luego reemplazo los vínculos por sus reacciones, que son las fuerzas que estábamos viendo recién. Y vamos a comparar la cantidad de esas reacciones de vínculo con los grados de libertad, que los grados de libertad dijimos que eran la cantidad de movimientos posibles, que en el espacio son 6 y en el plano son 3. Por B vamos a llamar a la cantidad de condiciones de vínculo y G los grados de libertad. Si tengo mayor cantidad de condiciones de vínculo que de grados de libertad, o sea, si tengo más reacciones de las que necesito, el sistema se llama hiperestático, o sea, tiene más de lo que necesita y puede estar en equilibrio elástico. Si tengo más grados de libertad que condiciones de vínculo, la estructura se va a mover. Entonces se llama sistema hipostático, tengo menos de hipo, y el equilibrio es inestable. El único caso que vamos a poder calcular es, para que esté en equilibrio estable, es que las condiciones de vínculo tengan la misma cantidad, sean la misma cantidad de condiciones de vínculo que de grados de libertad. En este caso se llama sistema isostático y el equilibrio es estático estable. ¿Cómo lo vamos a calcular? Lo vamos a calcular con las ecuaciones de equilibrio de los sistemas de fuerzas no concurrentes que ustedes ya estudiaron en la unidad 3. Si no tenemos nudos articulados, vamos a hacer sumatorias de fuerzas y sumatorias de momentos, o sea, la condición de equilibrio rotacional y traslacional. Y si tenemos nudos articulados, además de las anteriores, tenemos que agregar
otra ecuación más que me impida el movimiento relativo entre las articulaciones. ¿Cómo vamos a resolver a un sistema estáticamente determinado? El objetivo es encontrar los valores de las reacciones de vínculo y el procedimiento es reemplazar cada vínculo por sus reacciones, plantear las ecuaciones de equilibrio del sistema de fuerzas no concurrentes y resolver el sistema de ecuaciones resultante. Por ejemplo, tenemos una viga, esto se llama viga simplemente apoyada. Tenemos un apoyo fijo, cuando no tiene nada abajo es fijo, o sea, es el que tiene las dos reacciones. Y un apoyo móvil, este sería el que tiene los patines. Y tenemos una carga P, que es una fuerza puntual, aplicada en la mitad de la luz. La luz de las vigas se llama a la distancia que hay entre los apoyos, la distancia libre que hay entre los apoyos. Bueno, está aplicada en la mitad y tenemos una fuerza horizontal H. Para calcular las reacciones de vínculo vamos a considerar un sistema de referencia que le ponemos el subíndice G porque es global. ¿Qué quiere decir global? Que va a servir para todas las barras de la estructura independientemente de la orientación de la barra. Entonces, el primer paso es reemplazar los vínculos por las reacciones de vínculo. Entonces vamos a tener una reacción vertical en A, una horizontal en A y una vertical en B. Bueno, y ahora vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio. Siempre hay una forma de plantearlas tal que les va quedando una ecuación con una incógnita. Analicen bien antes de empezar los ejercicios porque a veces se queda un sistema de ecuaciones complejo innecesariamente porque se podría resolver en forma muy simple. Bueno, por ejemplo, si yo digo sumatoria de fuerzas en X por la condición de equilibrio traslacional tiene que ser 0. ¿Y qué tengo en X? A las fuerzas las voy poniendo según el signo, según la dirección del eje positivo. O sea, esta fuerza sería positiva, tendría HA menos H tiene que ser 0. Por lo tanto, la intensidad de HA es igual a H. Después hago, fíjense, si yo hiciera sumatoria de fuerzas en I, me quedarían dos incógnitas, BA y BB. Entonces, voy a plantear sumatoria de momentos acá en A para que me quede una sola incógnita que va a ser la reacción vertical en B. Entonces voy a hacer, esto lo vamos a simbolizar así, quiere decir sumatoria de momentos en el punto A alrededor del eje Z. Entonces va a ser la reacción en B por la longitud L, que va a ser saliente el momento porque es positivo, menos P por L sobre 2, que sería el momento de la carga, igual a 0. Esta no me va a ser momento porque no tiene brazo de palanca. Entonces, de acá yo voy a decir que la reacción en B va a ser igual a P sobre 2. Bueno, y ahora si yo hago sumatoria de fuerzas en I igual a 0, voy a tener BA más BB menos P igual a 0. Y de acá yo voy a poder despejar la reacción BA. Bueno, este sería uno de los casos más simples en el plano. Veamos qué pasa en el espacio. Imagínense que esta carga que dice 1 kN está saliente, está perpendicular a la pantalla. Entonces, vamos a ver. Con nuestro sistema de referencia, esta fuerza alrededor de qué eje me va a producir momento. Me va a producir momento alrededor del eje X, que es el horizontal. Lo más difícil que tiene este tema es ver eso, alrededor de qué eje producen momento las fuerzas. Bueno, ¿y qué voy a tener que hacer acá? Voy a tener que reemplazar
el vínculo, que sería el empotramiento, por las reacciones de vínculo. Y acá yo ya estoy en el espacio, porque tengo un sistema de cargas espacial. Tengo cargas en el plano XY, que serían los 3 kN, y cargas en el plano XZ, perdón, que sería este kilonewton. Y dijimos que el empotramiento tiene 3 reacciones de vínculos: el momento en X, momento en Y, momento en Z. Entonces, vamos a tener restringidos las 3 rotaciones alrededor de cada eje, y vamos a tener una reacción en X, Fx, una reacción en Y, Fy, y una reacción en Z. Planteando todo este sistema de ecuaciones, tengo que encontrar cuáles van a ser los valores. Siempre acuérdense eso, de plantear que les vaya quedando una ecuación con una incógnita. Supónganse que en el momento ustedes, vamos a verlo en miren, que acá no se dan cuenta cuál tendría que ser el sentido de HA. Entonces le ponen menos, un menos adelante. Entonces después cuando despejen les va a dar un signo negativo, les va a dar HA igual a menos H. ¿Qué quiere decir ese menos? No quiere decir que va para el otro lado. Ese menos lo que quiere decir es que el sentido que yo supuse está mal. Entonces lo que tienen que hacer en ese caso, tachan el sentido supuesto y después lo vuelven a dibujar bien y le colocan la fuerza. Le colocan la intensidad de la fuerza. Bueno, ¿qué vimos recién? Bueno, ahí me equivoqué, dice pero es un cuerpo rígido, tiene 3 grados de libertad en el plano y 6 en el espacio. Los vínculos son dispositivos que se colocan en la estructura para restringir sus grados de libertad. Y según la cantidad de vínculos de la estructura y su disposición geométrica, la estructura puede ser isostática, hipostática o hiperestática. Y el equilibrio estático estable se logra cuando la estructura es isostática. Los apoyos externos más usuales presentan las reacciones de vínculo. Tenemos el vínculo que es el móvil, que es el del patín, que tiene una reacción en el plano y una en el espacio. Después tenemos el fijo, tiene una reacción en X, una en Y, y en el espacio tiene 3. O sea, este impide un desplazamiento, este impide los 2 desplazamientos, y el empotramiento impide todo. Impide los 2 desplazamientos y el momento. Y acá los 3 desplazamientos y los 3 momentos.